que suceden unos a otros y guardan una relación entre sí. Uno de ellos podría ser los días de la semana. Ese es un orden ya establecido, a esa secuencia no se le puede alterar nada, porque nosotros no podemos cambiar el hecho de que martes está a continuación de lunes, o el lunes está antes que domingo, y ese tipo de situaciones. O los números naturales, por ejemplo, después del 1 sigue el 2 y así sucesivamente. Ese tipo de relación, ese orden de sucesión, a ese orden, ¿verdad? Pues le podemos llamar lo que es la secuencia. Ahora, la palabra circuito, como también hablamos bastante de lo que es la elaboración de un circuito. Bueno, se dice aquí que si nosotros buscamos en internet, pues vamos a encontrar una serie de conceptos que considero son importantes leerlos todos, pero bueno, yo solo tomé uno en sí. Dice que es el trayecto que realiza una curva cerrada o cualquier tipo de recorrido que termina en el mismo lugar en el que comenzó. Vuelvo al ejemplo que estoy poniendo. Si yo el fin de semana lo terminé domingo, el ciclo o el circuito se termina en ese mismo lugar. Entonces, secuencia, circuito son palabras que nosotros siempre vamos a estar escuchando. Y también la palabra ciclo, o la palabra cíclico. ¿Qué significa eso? Pues dice aquí, serie de fases o estados en los que pasa un acontecimiento o fenómeno y que suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo orden. Es lo que estaba diciendo, por eso nosotros estos términos los vamos a estar escuchando bastante en la neumática, en la electroneumática y todo lo que estemos hablando, pues hay algunos procesos eléctricos y electrónicos que también hablan de secuencia, de circuito, o algunos procesos de trabajo en unas plantas que hablan bastante de elementos en secuencia, circuitos o ciclos o cíclicos, procesos que son cíclicos. Estando claro de esta situación, pues nosotros las palabras que hemos visto, pues vamos a relacionarlas, trataremos de relacionarlas en la parte de la neumática. Y para comenzar esto de secuencia, pues aquí tengo una imagen en donde nosotros vamos a poder ver de que, bueno, las fases de uno o dos o más cilindros, los vamos a tener que relacionar uno con el otro. En el caso de pues entonces nosotros vamos a ver fase 1, dos cilindros, el cilindro A y el cilindro B. A extiende su vástago, el cilindro A sujeta la pieza. Fase 2, B extiende su vástago, el cilindro B acciona el punzón de marcación. Fase 3, B retrae su vástago, el cilindro B retrocede. Fase 4, A retrae su vástago y el cilindro A libera la pieza. Entonces estos son los estados, más que todo en que va a venirse recreando el movimiento de cada uno de los vástagos de los cilindros. Y pues vamos a seguir viendo esto en el caso, pues para que entendamos bien de lo que es la representación. Cuando nosotros tengamos una flecha en este sentido, vamos a entender de que esto va a querer entender de que el cilindro sale o se extiende. Y cuando está en este sentido hacia el lado izquierdo, pues vamos a entender que es la retracción o la entrada del vástago del cilindro. Aquí tenemos otros también, otra simbología. En la fase 1, pues entonces el cilindro sale, el B también sale, y aquí tenemos los otros ejemplos, pues cuando el cilindro se retrae. El caso también en los diagramas espacio-fase, nosotros vamos a entender de que los movimientos de los actuadores ya están designados y estandarizados entre sí. Los signos más y signos menos adoptan este tipo de abreviatura. Entonces el signo más se va a entender de que es la salida del vástago y el signo menos se va a entender de que es la entrada del vástago del cilindro. Por lo tanto, de manera simplificada, cuando el cilindro A sale, nosotros lo podemos entender que vamos a leerlo de esta manera: A más. Cuando el cilindro B sale, B más. Cuando el cilindro B entra, entonces sería B menos. Cuando el cilindro A entra, sería A menos. Y así sucesivamente la cantidad de cilindros que hayan, ya sean acciones comunes, acciones simultáneas de cada uno de los cilindros. Nosotros siempre vamos a analizar en el diagrama espacio-fase, vamos a relacionar la distancia recorrida de un cilindro en la unidad del tiempo. El tiempo siempre va a ser muy importante para lo que es la labor o el trabajo de las empresas que tienen bastantes procesos automatizados. Los actuadores se representan por líneas. Las líneas horizontales representan los estados en reposo del actuador.
que es el caso que estamos diciendo. Cuando la línea esté horizontal, eso va a significar que el actuador está en reposo, no ha tenido ningún evento, no ha sufrido ningún cambio, ningún fenómeno. Las líneas inclinadas significan movimiento de los actuadores. Cuando está hacia arriba la flecha, pues entonces es que ha salido. Y cuando es hacia abajo, pues entonces se entiende de que el vástago se ha extraído, o sea, ha entrado. Aquí podemos ver algunos elementos de señalización y que nosotros vamos a encontrar en las máquinas o en las tablas. Estos elementos de señalización los vamos a dividir en dos: unos elementos que son para el operador y otros que son para el sistema, o sea, para el software. Aquí podemos ver algunos que son muy importantes. Por ejemplo, este significa marcha, este significa paro, este significa marcha y paro, este es un pulsador de arranque, este es dos pulsadores simultáneos o bimanual, este es un automático, este 1, 2 y 3 significa que es un selector, como la palanquita selectora que encontramos en los abanicos. Esto de acá significa un paro de emergencia. Para el sistema nosotros podemos ver esta simbología que es muy importante. Este de acá significa que es un sensor en posición actuado al final de un recorrido o brevemente durante el mismo. Estamos hablando de un recorrido. Sensor en posición operando extensamente durante el recorrido es este que está acá. Esta P significa un presóstato y bueno, puede venir designado la cantidad de que él presione, que él soporta, que en este caso son 5 bar. Esto T significa tiempo, generalmente son los temporizadores. Y en algunos, ¿verdad?, también aparecen los contadores. Bien, entonces como estamos estudiando, el diagrama espacio-fase es la representación de un ciclo de funcionamiento de uno o varios actuadores en función del espacio recorrido en la unidad del tiempo. Los cilindros los llamaremos con las letras mayúsculas ABC, dependiendo de la cantidad que hayan en un diagrama neumático o electroneumático, y las señales se relacionarán, ¿verdad?, de un cilindro al cilindro que pertenecen. O sea, si estamos hablando del cilindro A, pues estaremos hablando de la señal A0 y A1. Si es el cilindro B, B0, B1. Si es el cilindro C, C0 y C1. Les recuerdo que hay una norma que establece y estandariza cómo se va a llamar cada uno de los actuadores, la norma 1219 de ISO. Hay otro vídeo en donde hablamos específicamente de todo lo que es la simbología. Entonces por acá seguimos estudiando. Dice que A- significa que el vástago del cilindro está retraído, o sea, está hacia adentro. En ese momento él está tocando la señal A0, como lo podemos ver aquí. Les recuerdo que cada cilindro, como estábamos leyendo aquí en esta imagen, podemos ver los cilindros se nombran con letras del alfabeto. Y aquí tenemos este ejemplo de este diagrama espacio-fase que vamos a hacer. Tenemos dos cilindros, el cilindro A y el cilindro B. Por lo tanto, los dos sensores que vamos a relacionar al cilindro A lo llamaremos el que está retraído A0 y el siguiente pues sería A1. En el caso del B tenemos B0 y B1. Bueno, entonces acá, como dice acá, en el caso de que el cilindro esté retraído, pues estará haciendo contacto con la señal o el sensor A0. Cuando está A más, significa que el vástago del cilindro se extiende, o sea, este está afuera. Y cuando está afuera, pues está haciendo contacto con el sensor A1, que es este que nosotros vamos a poder observar aquí, A1. En el caso del cilindro B, si el cilindro está retraído, o sea, está adentro, estará haciendo contacto con la señal B0. Si el cilindro está extendido, o sea, está afuera, estará haciendo contacto con la señal B1. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, nosotros en el diagrama espacio-fase estaremos estudiando el actuar, el movimiento que va a tener cada uno de los cilindros en un mismo circuito. Ya hablamos cómo se va a nombrar, ya hablamos de los sensores, los vamos a representar. En el caso de la fila, estaremos hablando de los espacios que va a tener o las fases que va a tener un cilindro. En las columnas son las diferentes fases. Entonces, como estamos hablando de que vamos a tener 4 fases, estamos enumerados del 0 al 4. Y aquí tenemos los dos cilindros. En este caso estamos hablando del cilindro A y el cilindro B. Como nosotros estamos observando acá nosotros vamos a ver, disculpen, aquí hay un pequeño error. Entonces, como estamos observando, aquí tenemos nosotros la secuencia de este ejemplo: A más, B más, A menos y B menos. O sea, A sale, después de que A sale, sale B, después de que B sale, entra A, y después de que entra A, entra B. Este ejemplo que estoy haciendo es una de las secuencias sencillas. Hay secuencias complejas que no se pueden resolver así de simple y sencillo. Esta línea que vemos acá es porque nosotros necesitamos, más que todo, separar
las fases o los elementos o los movimientos que van a hacer en los diferentes actuadores en grupos. Entonces en este caso en un grupo más que todo no pueden haber señales repetidas o movimientos repetidos. O sea, yo no le puedo decir que en el mismo grupo el cilindro A entra y salga a la vez. No sé si me están entendiendo, pero en un grupo no pueden haber señales encontradas o señales repetidas o movimientos repetidos. O sea, si A sale, A no puede entrar en el mismo instante de tiempo. Por eso nosotros vemos acá que en el primer grupo solo vamos a encontrar A y B. En el segundo grupo, A y B también. No se pueden repetir movimientos en un mismo grupo. Ok, entonces aquí vamos a poder observar de que la primera señal que nosotros vamos a necesitar para que se dé marcha, pues para que salga el cilindro A, pues va a ser la señal 1, que es un pulsador. Nosotros pulsamos y sale A. Esa es la primera señal que nosotros vamos a encontrar. Cuando A sale, nosotros lo vamos a representar en el diagrama espacio-fase con una línea inclinada que va desde 0 hasta el 1. Allí ha salido el primer vástago. Entonces, cuando el primer vástago sale, sabemos, ¿verdad?, que toca o más que todo detecta la señal A1, y esa señal A1 es la que me va a hacer enviar, ¿verdad?, el siguiente movimiento. Pero bueno, aquí me hizo falta explicar algo más. Cuando nosotros pulsamos en C1, el vástago del cilindro A sale y llega hasta la primera fase. En ese mismo instante de tiempo, el vástago del cilindro B no se ha movido, no ha tenido ningún fenómeno, ningún cambio, por lo tanto él se maneja horizontal en una línea que no ha tenido ninguna especie de cambio. El siguiente movimiento, como les decía, lo va a detectar el siguiente sensor, y que sería el sensor A1. A1 detecta en ese momento que detecta A1, manda a salir el siguiente émbolo del siguiente cilindro, que sería el cilindro B. En ese instante de tiempo que B sale, el vástago del cilindro A no se ha movido, entonces por lo tanto se maneja que todavía está en la parte afuera, está exterior, no ha movido, por lo tanto una línea horizontal. Bien, continuando acá, cuando el cilindro B sale, en este instante de tiempo, detecta la posición el sensor B1. El sensor B1 mandará el siguiente movimiento. El siguiente movimiento, nosotros, cuando acá nosotros las señales las vayamos representando de esta manera, en la parte inferior vamos a representar las flechas de los cambios de estado de un grupo a otro. En la parte superior solo son los movimientos. Entonces, cuando el sensor B1 se detecta, manda el siguiente movimiento. El siguiente movimiento es que A sale. Perdón, A entra. A menos es A entra. Entonces, por eso nosotros deberemos dibujar una línea en donde vemos, ¿verdad?, que A entra. O sea, baja desde 1 hasta 0 en la tercera fase. En ese mismo instante de tiempo, el vástago del cilindro E no se ha movido. Por lo tanto, vamos a observar de que él se maneja en la parte afuera. Entonces ahora vamos a ver, cuando A entra, el sensor que detecta es A0. Por eso nosotros les tenemos acá al A0. Ese sensor es el que me va a mandar el siguiente movimiento. El siguiente movimiento que sigue acá, ¿no?, cuando A entra, pues sería acá, y sería de que el sensor A, pues en este caso, pues A regresa y después regresa a B. Después regresa a B. En ese mismo instante de tiempo, el vástago del cilindro A no se ha movido a ningún lado, por lo tanto se maneja retraído. Y ahí termina la secuencia del primer ciclo. Ahí muere, ¿ya? Ahí muere. ¿Qué tenemos que analizar? Pues bueno, ahora cuando el cilindro B regresa acá, ha tocado una señal, que en este caso sería la señal de B0. Esa señal B0 es la señal que yo voy a necesitar para repetir nuevamente el ciclo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, el primer ciclo pasó lo siguiente: A salió, B salió, después entró A, después entró B. Para que esto se repita nuevamente, pues entonces los siguientes movimientos serían: A sale, B sale, A entra, B entra. Termina ese otro ciclo, vuelve a repetirse nuevamente: A sale, B sale, A entra, B entra.
¿ya? ¿Y quién me va a permitir eso? Pues en este caso, este sensor que está acá. Bien, de esta manera estamos terminando la explicación de lo que es un ciclo en el diagrama espacio-fase. Lógicamente que hacen más cosas que estudiar, como por ejemplo cómo resolver una secuencia que sea compleja para poder en el otro método, para poder separar en grupos y entender esa situación.